alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Celebramos esta Santa Misa en acción de gracias de Silvia Ocares en el día de su cumpleaños, por las intenciones de Mariela y Tony, Alejandra, Roberto, Evelyn, Paula y Norberto, por las intenciones del Grupo Evangelio 1 del Movimiento de la Palabra, por las intenciones de Matilde, Sandro Ocares, por la salud de Estela, Marta Mata, Patricia, Mónica Cherandoni, Graciela Álvarez, Susana, Eve, Aco, Fabián Guerrero, Claudio Badano, Daniel, Martín, Jorge Pascual, Asia, Pafundo, José Luis, José Francisco Stella, por la salud de Sol Castro, que está siendo operada en este momento, por el eterno descanso de Osvaldo Jorge, Juan Diego Córdoba, por el eterno descanso de Dayana Pontoriero en su 8º mes, María Seijo, fallecida ayer, José Vilaboa, que hoy cumpliría años. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de nuestro buen pastor resucitado estén con todos ustedes. Con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que iluminas a los extraviados con la luz de tu verdad, para que puedan volver al buen camino. Danos, a quienes hacemos profesión de cristianos, la gracia de rechazar todo lo que se opone a este nombre y comprometernos con todas sus exigencias. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Éxodo. Los israelitas fueron fecundos y se multiplicaron hasta convertirse en una muchedumbre numerosa. Mientras tanto, asumió el poder en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Él dijo a su pueblo: el pueblo de los israelitas es más numeroso y fuerte que nosotros. Es preciso tomar precauciones contra él para impedir que siga multiplicándose. De lo contrario, en caso de guerra, se pondrá de parte de nuestros enemigos, combatirá contra nosotros y se irá del país. Entonces los egipcios pusieron a Israel a las órdenes de capataces, para que lo oprimieran con trabajos forzados. Así Israel construyó para el faraón las ciudades de almacenamiento de Pitón y Ramsés, pero a medida que aumentaba la opresión, más se multiplicaba y más se expandía. Esto hizo que la presencia de los israelitas se convirtiera en un motivo de inquietud. Por eso, los egipcios redujeron a los israelitas a la condición de esclavos y le hicieron insoportable la vida, forzándolos a realizar trabajos extenuantes.
la preparación de la arcilla, la fabricación de ladrillos y toda clase de tareas agrícolas. Entonces el faraón dio esta orden a su pueblo: arrojen al Nilo a todos los varones recién nacidos, pero dejen con vida a las niñas. Palabra de Dios. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando los hombres se alzaron contra nosotros, nos habrían devorado vivos, cuando ardió su furor contra nosotros. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Las aguas nos habrían inundado, un torrente nos habría sumergido. Nos habrían sumergido las aguas turbulentas. Bendito sea el Señor, que no nos entregó como presa de sus dientes. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Nuestra vida se salvó como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer la paz sobre la tierra. No vine a traer la paz, sino la espada, porque he venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre y a la nuera con su suegra. Y así el hombre tendrá como enemigos a los de su propia casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta tendrá la recompensa de un profeta, y el que recibe a un justo por ser justo tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé a beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en las ciudades de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras de Jesús que acabamos de escuchar en el Evangelio de alguna manera guardan continuidad con aquello que meditamos ayer en el Evangelio del domingo. Pero primero tenemos que hacer una advertencia preliminar. Cuando escuchamos estas primeras palabras de Jesús en el Evangelio que acabamos de oír, nos puede sorprender un poco que Jesús nos diga: no piensen que he venido a traer la paz sobre la tierra. No vine a traer la paz sino la espada, porque he venido a enfrentar a los de su propia casa. En resumidas cuentas, esas son las primeras palabras de Jesús en el Evangelio de hoy. Y puede sorprendernos esto que nos dice Jesús. ¿Cómo? Él no ha venido a traer la paz sobre la tierra, ha venido a traer la espada, ha venido a traer el enfrentamiento en la propia familia. Todas estas
preguntas surgen lógicamente a partir de esta lectura y con razón nos puede llamar la atención. Pero justamente por eso tenemos que hacer una advertencia preliminar para poder comprender este Evangelio en su completa profundidad. Tenemos que entenderlo en su contexto. Jesús está hablando a la comunidad, a una comunidad venida netamente del judaísmo. El Evangelio de Mateo está escrito en la región de Palestina, justamente en el centro de la vida del pueblo de Israel. La comunidad que se forma en torno al Evangelio de Mateo es una comunidad que viene netamente del judaísmo. Entonces, los judíos, por supuesto, conocedores de la ley y de las expectativas que había en torno al Mesías, justamente tenían un esquema previo en su cabeza de cómo tenía que ser el Mesías que iba a venir y qué tipo de reinado tenía que instaurar. Muchos incluso creían que iba a ser un Mesías descendiente de la estirpe de David y que iba a venir a reinstaurar la dinastía davídica. Entonces, si nosotros entendemos las palabras de Jesús en este contexto, comprendemos entonces por qué Jesús dice que no ha venido a traer la paz, no porque Él quite la paz al mundo o no porque Él enfrente directamente a los miembros de una propia familia, sino que claramente su mensaje novedoso, su reinado novedoso y su forma de ser Mesías completamente distinto al esperado, esto claramente va a generar incomodidad en muchos. Jesús venía a realizar un proyecto completamente distinto al que esperaba el pueblo de Israel. Viene a traer una buena noticia, una nueva noticia. Viene a poner en el centro el Evangelio del Espíritu Santo, el Evangelio, la ley nueva del Espíritu. Y justamente como Jesús viene a traer novedad, a muchos les puede incomodar. Al pueblo de Israel le traería cierta incomodidad el mensaje de Jesús. Entonces, por eso Jesús dice estas palabras, porque ciertamente para muchos va a ser situación de incomodidad y para muchos va a ser, sobre todo en el seno del pueblo de Israel, causa de enfrentamiento. Esto es lo que nos está diciendo Jesús. Si nosotros esto lo trasladamos a nuestra vida cotidiana, si estas palabras del Evangelio las escuchamos para hoy, para nosotros, y bueno, sabemos perfectamente que seguir a Jesús trae ciertas incomodidades. Seguir a Jesús implica salir de nuestras comodidades, de nuestros esquemas, de nuestros egoísmos, salir nosotros del centro. Seguir a Jesús nos saca de la zona de confort. Pero atención, porque Jesús no dice que vamos a vivir incómodos. Todo lo contrario, Jesús nos dice que si lo seguimos a Él, si salimos de la zona de confort, de la comodidad, si salimos de nuestros propios esquemas y en vez de buscar ganar nuestra vida y conservar todo para nosotros mismos, la entregamos y damos la vida por Jesús, ahí ganaremos de verdad nuestra vida. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. En esto consiste el gran desacomodamiento, la gran movilización que produce Jesús cuando llega a nuestra vida, nos invita a seguirlo y quiere poner su evangelio en el centro. Si ponemos a Jesús en el centro de nuestra vida, si entregamos todo por Él, claro que saldremos de muchas comodidades, pero las renuncias nunca nos harán perder nada, porque con Jesús lo ganamos todo. Con Jesús ganamos la vida. Simplemente es cuestión de que cada día lo pongamos a Él y a su evangelio en el centro. Que hagamos cada día más espacio para Jesús, aun cuando esto a veces nos traiga incomodidades y aun cuando en el mundo no nos entiendan, aun cuando en el mundo no haya paz, aun cuando en el mundo haya enfrentaciones y persecuciones. Si seguimos a Cristo, ganamos nuestra vida porque Él es el camino, la verdad y la vida. Atención, hermanos, porque acá, como ustedes saben, cuando uno se pone en camino para seguir a Jesús, enseguida aparece el mal espíritu que quiere quitarnos la paz y traer divisiones entre nosotros. Esto no puede suceder. Miremos a Jesús, pongamos a Jesús siempre en el centro y así estaremos entonces garantizando la comunión en la iglesia, la comunión en nuestro país, la comunión en nuestras familias. Hoy en día tenemos que rezar mucho por la comunión
porque en nuestro país, en nuestra iglesia, muchas veces en nuestras comunidades y en nuestras familias se generan divisiones que no vienen del buen espíritu, que vienen del mal espíritu. Bueno, si miramos a Jesús, salimos de la comodidad, pero sabemos que Él nos garantiza la vida y la comunión. Pongamos a Jesús nuevamente en el centro en esta Eucaristía y encomendémosle todas nuestras intenciones de la mano de María Santísima y de San José. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos yo confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor y Dios nuestro, mira con bondad los dones de tu Iglesia en oración y concede que al recibirlos se acreciente la santidad de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz
y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos y a la distancia, compartamos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En este momento, aquellos que participan de la misa desde casa o aquellos que nos acerquen a comulgar sacramentalmente pueden aprovechar para hacer su comunión espiritual con Jesús.
Dice el Señor: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Para la comunión, como hacemos habitualmente, nos acercamos por el pasillo central, nos van a sanitizar las manos al momento de llegar a comulgar, nos retiramos previamente el barbijo, recibimos la comunión en la mano, comulgamos en el lugar y luego nos retiramos a nuestros lugares. Recuerden que para la comunión en la mano deben colocar la mano derecha debajo de la mano izquierda, esperar a que el ministro deposite la Eucaristía sobre la mano izquierda y recién ahí llevarse la comunión a la boca con la mano derecha. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, ¿qué me puede faltar? En praderas cubiertas de verdor, Él me hace descansar. Me conduce a las aguas de quietud y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Oremos. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Padre, que por la celebración frecuente de este misterio crezca en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. La voy a invitar a Silvia que se acerque aquí adelante para recibir una bendición especial en el día de su cumpleaños. Como ustedes saben, Silvia es parte de nuestra comunidad parroquial y de nuestra comunidad educativa. Diariamente
recibe con mucha ternura y amabilidad a todos los que se acercan al colegio, ¿sí? Es como la carta de presentación. Ella y Meche son la carta de presentación de nuestro colegio, y lo hacen realmente muy bien, con mucho cariño, con mucha paciencia. Doy fe de eso porque cuando vengo al colegio siempre me reciben con una sonrisa, especialmente Silvia, con mucha delicadeza y con mucha alegría. Así que vamos a pedirle al Señor que te bendiga, ¿sí? En el día de tu cumpleaños. Padre bueno y misericordioso, derrama tu bendición abundante sobre tu hija Silvia, que hoy celebra el don de la vida que le has regalado aquí en el altar, en la Eucaristía, en el lugar en donde recibimos la vida de Cristo. Concédele siempre una profunda alegría y que no se canse nunca de trabajar por la santidad y por tu reino. Bendecile a ella, a toda su familia y a sus seres queridos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y le vamos a dar un fuerte aplauso. Y vamos a encomendar nuestras vidas al cuidado de Nuestra Señora de las Nieves. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bajo el amparo de María Santísima, vayamos con alegría y en paz. Demos gracias a Dios.